Adelante, pues buenos días desde México. Les queremos presentar un taller de imágenes, un taller dirigido hacia los estudios de los padecimientos más frecuentes. Tenemos como tales el trauma de cráneo, la hemorragia cerebral espontánea y la hemorragia subaracnoidea. Empezaremos por la ponencia desde México. Cuento con la participación del doctor Mario Canitrot desde Chile, el doctor Leonardo Vaz de Melo desde Brasil, y nos hemos integrado en un grupo progresivamente en el que queremos brindarles la mejor oportunidad. Queremos que esto sea muy didáctico. Es de esa manera que yo le puse al título de esta presentación, una semejanza gubernamental en la interpretación de la tomografía del paciente neurocrítico traumático. Esta semejanza gubernamental no tiene nada de político, simple y sencillamente es hacer las cosas muy didácticas. Espero no tener conflictos al presentar a un político que yo conocí en algún momento, pero esa es la idea, tener la oportunidad de presentarnos. Vamos a describir las características de la tomografía en forma sencilla, objetivas para el intensivista, para el médico internista. ¿Y por qué este título? Pues porque yo pensé que podría ser la cara de una persona, algo que me pudiera facilitar la interpretación de una tomografía en un paciente con lesión traumática. Ya saben que es didáctica, no quiero faltar el respeto en ningún momento y vamos adelante. Como ustedes saben, la escala de coma de Glasgow, 6 puntos, es similar en las diferentes patologías que ustedes ven aquí. 6 puntos no identifica la severidad. 6 puntos tampoco hace conocimiento a una definición neuropatológica, pero pareciera que hay cierta severidad, pero todas pueden tener diferentes patologías con el 6 puntos. Por eso se creó la tomografía que nos dio la imagen posible de lo que podíamos acercarnos más al diagnóstico. Tenemos también una heterogeneidad y esa heterogeneidad se expresa por diferentes mecanismos de lesión. La heterogeneidad de las lesiones cerebrales es la causa de por qué no podemos nosotros identificar con precisión el tratamiento del paciente, por qué a un paciente le va menor o peor a pesar de que tengan ciertas características similares, iguales en el Glasgow. La heterogeneidad se puede estudiar como un diagrama de Venn. Nosotros tenemos características comunes entre todos, las lesiones. Es más, esa lesión puede tener características de todos los tipos de patologías que pueden tener desde el punto de vista bioquímico. Una sola lesión puede incluir diferentes conformaciones bioquímicas. Y aún así, nosotros agregamos a esto todavía lesiones secundarias y todas van a provocar congestión. Siempre estamos acostumbrados a decir, pues lo voy a manejar de alguna manera, pero es difícil entender que la heterogeneidad provoca en el mismo paciente diferentes daños como ustedes los pueden agregar. A esto se suma la hipoxia y la isquemia que nos van a agravar los problemas como generalmente lo estamos viendo aquí en las gráficas. Observen ustedes que tenemos inflamación predominantemente en las contusiones, tal vez porque tenga un poco de sangre regada, el hematoma subdural, pero no así. El daño axonal es mucho mayor en ciertas características que ustedes pueden apreciar. Esto nos habla de la complejidad que podríamos tener en un solo paciente diferentes tipos de componentes bioquímicos. Y esos biomarcadores queremos identificarlos, no los hemos podido identificar para poder manejar específicamente a la lesión. No hemos podido alcanzar con la investigación llegar hasta ese lugar. Podemos de alguna manera utilizar las neuroimágenes para poder darnos cuenta de la severidad, pero aún así nos falta todavía por avanzar. Entonces, cuando queremos definir al pronóstico en base a la heterogeneidad, tenemos problemas. De ahí que tengamos que partir a hacer el estudio, utilizar grandes bases de datos para poder sacar adelante esa información. Tenemos también nosotros, como padres iniciales de la tomografía, al señor Willis Gottfried Holzfield, y pues al abuelo podríamos llamarlo, sería Conrad. Entonces tenemos ciertos problemas especiales para poder estudiarlos, pero la historia nos ha dado más. Pero sepan ustedes que la tomografía nació a partir de un grupo grande que tenemos aquí. Los Beatles tienen que ver con qué es la tomografía, porque ellos trabajaban para EMI, y EMI fue en verdad algo que creó. EMI le dio adelante la idea de lo que podría ser la tomografía. Con cada pieza musical que los Beatles ejercían, había más investigación.
Y eso es curioso. ¿Por qué los Beatles promovieron y promulgaron la tomografía? Pues sí, así es la realidad. La música se ligó a la tomografía y de esa manera se hizo investigación. Tenemos aquí nosotros a dos de los grandes que se fueron sumando al estudio de la tomografía y de ahí se cambió de imágenes analógicas a convertirlas en digitales. Imagínense que lo que estaban viendo era al revés completamente. Tenía que correr a buscar el sitio donde se iba a revelar la tomografía. Se llevaba tiempo, es decir, hubo un matrimonio entre la imagen, el ordenador, a partir de la música. Nosotros nos vamos a enfocar en esta imagen que ven aquí con Lawrence Marshall, a estudiar su escala. Y esa escala la vamos a introducir nosotros para poder hacer el taller didáctico. Lawrence Marshall, un tipo genial, brillante, tenía un gran defecto. Y ese gran defecto iba contra las leyes norteamericanas. ¿Por qué? Porque en su casa tenía personal de servicio mexicano. ¿Sí? Y el personal de servicio mexicano que tenía le llevó a entusiasmarse con la lectura de las tomografías. Y cuando su personal de servicio decía, este doctor viene enojado en este momento a la casa, era porque él dejaba las tomografías en la casa, en la entrada de la casa, y de ahí su personal de servicio decía, ese se va a morir, este va a vivir. Y cuando Lawrence Marshall llegaba contento, él podía interpretar las tomografías de alguna forma. Su personal de servicio había aprendido a leer las tomografías. En el mismo trabajo se agregaron Eisenberg y Lursen y clasificaron las lesiones en 5 o 6 puntos, digamos aquí. Estas fueron las lesiones no evacuadas. Estas ya casi no las considero, pero me quedaría yo con las 5 puntos. Y le dieron a todas como características geniales, importantes, lesiones difusas. Ven aquí, 1, 2, 3, 4 lesiones difusas. Es decir, que tenemos características similares en todas, como habíamos dicho a partir, pero luego hicieron evidente lo que podría separar la anatomía, las cisternas, la congestión y el tamaño y las desviaciones. De esa manera nos vamos a fijar nosotros. Por aquí lo estamos viendo. Entonces, aquí tenemos las 4 lesiones difusas que vimos anteriormente, las evacuadas y las no evacuadas. Esta clasificación tomográfica orientaba y orienta preferentemente al cirujano. De ahí que pudiera decirse que hay ciertos huecos para la interpretación tomográfica. Las nuevas escalas han producido mayor información. ¿Por qué esa clasificación? Pues porque es sencilla de utilizar. Y nos vamos a fijar fundamentalmente en las cisternas perimesencefálicas, en las cisternas silvianas directamente, en la desviación de la línea media y en densidades mayores o menores a 25. ¿Por qué 25 centímetros cúbicos? Pues pareciera que 20 es lo que le cabe de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos en ese momento y que se aumenta. 20 es el tamaño de una masa para decir va a tener problemas, y cuando hay problemas me refiero a un stroke hemorrágico, una hemorragia de 20 centímetros podría ser mayor. Entonces, estamos buscando aquí un número que nació del conocer diferentes patologías. Y además, el cambio de las densidades en hipo y en hiper son 1, 2, 3 y 4 características que nos pueden hacer. Pero ahora tenemos aquí esta información. Esta información yo la tomo en cuenta del cuerpo de una mujer, de una cariátides. Vean, nosotros estamos enfocándonos al ventrículo 1, 2, al 3, y de aquí, del talle hacia arriba, teníamos ventrículos, y luego tenemos cadera, y de alguna forma, entonces, esta cariátides de alguna forma me puede representar lo que podría ser el cerebro si lo estudiamos en forma. No vamos a describir uno a uno de los componentes, sino nos vamos a enfocar fundamentalmente a lo que sería la tomografía. Recuerdan las imágenes anteriores, ahora las pasamos acá, ventrículo izquierdo, lateral derecho, el tercero que estamos viendo, como lo vemos aquí, el tercero, es decir, de la cariátides femenina podemos buscar. Nos vamos a buscar preferentemente en las cisternas que tenemos en la porción inferior. Y hay varias cisternas que tenemos, pero no las vamos a revisar todas. Simple y sencillamente estamos haciendo la forma más simple. ¿Pero qué hay en las cisternas? En las cisternas hay estructuras vasculares importantes. Tenemos arterias, P1, P2, P3, cerebral posterior, P1, P2 y P3, las que tenemos acá. Entonces, esta cisterna que tenemos aquí es importante. Si esto lo vemos en una forma, digamos, bidimensional, teníamos aquí una cisterna anterior, cuadrigeminal que estamos viendo, ¿sí? La cisterna ambies y la cisterna interpeducular que tenemos en la parte posterior. Entonces, las cisternas son importantes porque alojan estructuras vasculares arteriales y venosas. Las estructuras arteriales son importantes de conocerlas para poderlos identificar en dónde se están comprimiendo las estructuras. Tenemos también estructuras venosas importantes. Vean aquí la vena de Galeno, basales, varias venas y varias arterias, vena basal de Rosenthal, vena de Rontelal,
de Rosenthal, de Galeno y arterial lateral. Entonces, estas estructuras venosas son importantes por donde se encuentran y que de alguna manera pueden ser comprimidas. Entonces, acá tenemos dos más superiores, las cisternas de la cerebral media, la izquierda y la del lado derecho. Entonces, importante notar que hay estructura. Siempre dibujen una B y esa B, pónganle una línea final y lo que quepa en esa forma en la B que tienen ustedes es lo que se puede comprimir de alguna manera y que tenemos que identificar nosotros como tal. Entonces, aquí tenemos, ¿por qué son importantes las cisternas? Porque cuando el estado de la cisterna se encuentra afectado, el riesgo es 3 veces mayor de que la presión intracraneal se encuentre elevada. Y además va a correlacionar con los pobres resultados pronósticos. Entonces, la heterogeneidad que veíamos inicialmente la vamos a ver ahora relacionada fundamentalmente con los pobres resultados cuando vemos esa heterogeneidad y la asimilamos y la ponemos enfrente de nosotros como una estructura anatómica, como un problema mecánico. Tenemos que hacer en forma individual el repaso y ir viendo lo que tengamos por cada lugar. Vamos a aprender a codificar en el taller. Esta codificación es simplemente útil para poder tener un registro en papel y para poder tener una información que me pueda decir voy a hacer investigación con las tomografías. 0 sería están abiertas, como están aquí. 1 o 2 sería parcialmente cerradas y completamente cerradas. Y vamos a identificar las del lado derecho y las del lado izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Ahora tenemos aquí, nosotros, vean aquí que ya tenemos una zona que se encuentra una cierta hiperdensidad. Pero aquí ya veo un pequeñito que me está empujando hacia acá. Esto ya está provocando cierto contorno de aplastamiento. Y aquí tenemos, no olvidar que tenemos acá nosotros nuestras estructuras de la cerebral media izquierda y la cerebral media derecha. Ahora las estamos viendo ya marcadas en la flecha, como tal vez más pronunciada en este sitio, por atrofia, por la edad, por los cambios. Y ahora, de este lado, nosotros tenemos una zona, otra hiperdensidad que tenemos en este lugar, y esta hiperdensidad nos está hablando. Pero lo curioso es que aquí se empieza a ver una cara, si lo estamos viendo cuando cambiamos la intensidad de la imagen y le pedimos al radiólogo que nos quiera dé un poquito más. ¿Por qué la sospecha? Porque aquí pareciera que no vemos nada, absolutamente nada. Pero aquí lo que estoy viendo es que se está borrando esa cisterna. Y de este lado se está borrando la cisterna y aquí está presente la cisterna. Entonces, eso ya me debe obligar a pensar en que hay algo. Entonces le pido al radiólogo, oye, dame una imagen para un poquito más atenuada para que yo pueda ver si hay una imagen. Y aquí estaba escondida la imagen, pero la cara se sigue interpretando. Y cuando yo pongo la imagen atenuada, voy a ver que la cara es mucho más evidente y más presente. ¿Y aquí por qué? Pues porque la sospecha me hizo de pensar en que la cisterna se haya borrado de este lado. Algo puede haber, entonces vamos a buscar al siguiente. Es un hombre de 19 años con una ventana cerebro y vemos asimetría de la cisura silviana y del cráneo. Cierto colapso del ventrículo también está. Entonces pareciera que es un hematoma que estamos viendo sutil, que estamos entonces ya lo estamos conformando. Repito, por favor, una ventana subdural fue la que pedí y la separación ya se ve muy clásicamente el hematoma que podríamos estar escondido. Y la información que tenemos, la desviación que está borrando la cisterna, como lo remarco nuevamente con las flechas. Pero aquí nuestro modelo. Y este es un presidente de Perú, Alberto Fujimori. Les digo, tuve el gusto de conocerlo personalmente y me llamó mucho la atención su expresión en la cara. Cuando él estaba triste, era en verdad su cara triste, pero como es un poquito con ojos cerrados, pues pareciera que aquí tengo las cisternas silvianas, 1, 2 silvianas, y aquí tengo mi boca con la imagen atenuada. De esa manera puedo darme cuenta. Y cuando era expresivo, lo voy a ver ahorita. Vean ustedes, ya se empieza a ver lo que sería aquí las cisternas perimesencefálicas que estoy viendo acá, y aquí como la sierra, les decía que era muy expresivo para poder comenzar de alguna manera. Y lo estoy viendo aquí. Aquí yo tengo esta semejanza, que tengo aquí las perimesencefálicas, y aquí lo estoy abriendo, y aquí tengo las cerebral medias con sus ojos. Entonces, si él estaría tuerto, de alguna manera, pues estaríamos perdiendo. Pero aquí tengo un poco de sangre, vamos a ver qué pasaba. Miren, aquí está desviándose de la boca hacia este lado, que aquí tenemos un poquito que se pudiera hacer saliva, como que pudiera estar cayendo. Aquí lo estamos viendo. Y podía ser sangre. Entonces, las cisternas también pueden estar ocupadas por sangre, y aquí está más cerrada su boca, de alguna manera. Yo tengo aquí, ya están borradas las cerebrales medias en ambos ojos, y seguimos haciendo el estudio fotográfico. Vean cómo está borrada la cisterna de la cerebral, y aquí totalmente borradas, y la boca ya se cerró de alguna manera. Entonces,
¿Qué presencia tienen las cisternas? Pues la mortalidad establecida fue de 77, 39, 22 para cisternas ausentes, comprimidas y presentes respectivamente. Y esto presentando un ajuste con la escala de Coma de Glasgow, mejor por una puntuación de 6 a 8 puntos, que fue más evidente. Entonces, ya hay cierta correlación con lo que estábamos viendo con la escala de Glasgow, pero no del todo. Vamos a ver ahora lo que tenemos acá. Acá tenemos, ahora vamos a trazar nuestras dos líneas en las cisternas que teníamos. Aquí está borrada la cisterna, que pareciera ser la boca, y aquí está ya totalmente ausente y está totalmente desviada. Pero vamos a ir estudiándolo. Vean aquí la cara, aquí está totalmente borrada, y él está viendo hacia arriba y está chueca en la boca. Entonces, las cisternas comprimidas me están hablando de cierta mortalidad. Ahora regresemos a nuestra escala que teníamos anteriormente y vamos a ver otra vez. Recuerden, difusas, las 4 primeras y las 5 y las 6 como no estaban en nuestra clasificación. Vamos otra vez, aquí lo tenemos para que lo recuerden. Vamos ahora a hacer el ejercicio. Miren ustedes, aquí tenemos el nombre del paciente que vamos a colocar aquí y vamos a empezar ahora con las preguntas. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Sería ventrículo lateral izquierdo. ¿Cómo lo encuentran en este sitio? ¿Me pueden ayudar con las preguntas, por favor? ¿Sí? Kimberly, ¿me puede ayudar, por favor, pasando las preguntas para que ya empecemos a pasar la información? Adelante. Entonces, vamos a pedirles que vayan votando conforme vayamos abriendo nosotros los puntos que vamos a preguntar. Sí, entonces, aquí el ventrículo lateral izquierdo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo estaría el ojo? Si el ojo de nuestro amigo político estaría borrado, estaría tuerto o estaría ciego. Entonces, pensemos y empezamos a votar. ¿Está ausente el ventrículo lateral izquierdo? ¿Está pequeño? ¿Está normal o está agrandado? ¿Quieren empezar a votar, por favor, en las preguntas si son tan amables? ¿Me podrían decir cómo se encuentran las preguntas? Sí, adelante, empiecen a votar que al final van a tener. Recuerden, la primera tomografía en las primeras horas de evolución me indica severidad y la segunda tomografía la tomo generalmente a en las primeras 24 horas de la primera y la segunda. Entonces, la votación espero que aparezca ya. Ahora vamos a irnos a la ventrículo lateral derecho. ¿Cómo se encuentra? ¿Está ausente? ¿Está pequeño? ¿Está normal o está agrandado? Si fuera ausente, podrías votar, por favor, como lo estén viendo ustedes, para que podamos ver sus respuestas. Entonces, la misma diapositiva se va a estar repitiendo varias veces, como lo están viendo aquí. ¿Cómo están las cisternas? ¿Están ausentes? ¿Están presentes o están comprimidas? Yo aquí en esta imagen, la verdad que la boca de nuestro presidente Fujimori no la encuentro presente y podría pensar en que las cisternas están ausentes, pero además tiene otro componente que estamos identificando que tiene sangre en este sitio. ¿Y cómo se encuentra la derivación de la línea media? Entonces trazo mi línea desde la porción frontal, lo llevo hacia la porción posterior, al reborde que tenemos aquí en el occipital, donde se conjuntan algunos senos, y entonces trazo mi línea y mido la desviación que tenemos para que me dé cuenta. Entonces vamos a ver cuántos milímetros de desviación tiene la línea media. Eso es importante. La desviación de la línea media la vamos a anotar aquí en la hoja y vamos a ver cuántos milímetros tenemos de desviación. Y si hay hemorragia subaracnoidea, ¿dónde está la sangre? ¿Se encuentra en las cisternas basales? ¿Podrían decirme dónde se encuentra? ¿Está en la convexidad? ¿Dónde se encuentra? Vamos a ir pasando las fotografías para que ustedes vean. Ahora me regreso, perdón. Lesión axonal difusa. ¿Vemos algunos puntos de sangre como los vimos en las tomografías iniciales? ¿En verdad existen puntos? Pareciera que no. Hay aire, que podríamos también demostrar. ¿Y de qué lado se encuentra el hematoma? ¿Fue evacuado o no fue evacuado? Si fue evacuado o no fue evacuado. Ahora la discusión es un hematoma. ¿De qué tamaño es el hematoma? Enorme, del borde interno al borde de la tabla interna a la pared que tenemos en este sitio. Entonces, hagamos las mediciones que podamos tener para poder demostrar, porque esto nos va a dar otro índice que tenemos que estudiar. Tenemos una lesión ocupativa, es una lesión crónica, es una lesión vieja, pero aquí vemos densidades diferentes. Esta densidad que tenemos aquí es diferente de la densidad que presento en este sitio. Entonces, disculpen, pero tengo problemas por ahí, con un visitante lo pueden escuchar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es clasificar nuestra clasificación que tenemos. Lesión difusa 1, lesión difusa 2, lesión difusa 3, lesión difusa 4, lesión difusa en la que tengo aquí ocupativa sería este sitio. Entonces, aquí lo que sería a esta clasificación sería un 5, lo que les estoy dando la clasificación de Lawrence-Marshall. Y las preguntas y respuestas ustedes las pueden saber. Ahora, cuando estas clasificaciones se relacionaron en otros sitios, en otros países, se dieron cuenta que esta clasificación de Lawrence-Marshall podría predecir ciertamente el pronóstico que tenemos. Y se dieron cuenta también que podríamos relacionar
Esto con la presión intracraniana que tenemos. Y la presión intracraniana en la lesión difusa tipo 1, incluso algunos pacientes con lesión difusa tipo 1, o sea, la casi normal, pueden tener hipertensión endocraniana el 10 al 15%. Y va subiendo la hipertensión endocraniana directamente en base a lo que tenemos. La que sería con las cisternas totalmente borradas, el 60% de los pacientes, más del 60%, tienen hipertensión endocraniana. Entonces, pareciera que la tomografía nos puede guiar en lo que estamos viendo aquí. Ahora nosotros tenemos otra clasificación. Esta es la clasificación de Rotterdam. Lo que tenemos aquí nosotros, evidentemente, es una clasificación que ha ido poco a poco reemplazando a la escala de Lawrence-Marshall y está sacada de la información que vimos en la tabla anterior nosotros, en donde había sangre intraventricular y sangre que teníamos desviación de la línea media. Esta clasificación, lamentablemente, no tiene una correlación pronóstica contra la presión intracraniana como se ha hecho. Falta tiempo para que termine de estudiarse. El hecho es que por ahí podría llegar por allá más adelante. Entonces, ahora pasemos otra vez. Ahora vamos al pronóstico. Observen ustedes cómo esta masa no evacuada, el pronóstico es totalmente elevado. Y aquí en el 62, la masa evacuada con 24.5, en cuanto al número de lo que tuvieron de sus pacientes, de la doctora Poca, 94, pero aquí es impresionante cómo el pronóstico y los malos resultados se van sumando en cuanto tenemos el pronóstico. Tenemos una clasificación más, que es el hematoma subdural y la desviación de la línea media. Esto nos mide el grosor del hematoma contra la desviación septal. ¿Cuál es más importante de los dos? ¿El hematoma o la desviación septal? El estudio fue hecho en 74 pacientes y el grosor del hematoma me tuvo que dar predicciones importantes para poder sacar esta clasificación y asociar de una manera u otra el índice de Zunkeller que me va a gobernar cuando tengo estas dos desviaciones. Aquí lo estamos viendo. Observemos aquí el grosor, son 6 milímetros, 6 milímetros, y de aquí tengo 9 milímetros. Entonces, ¿quién de los dos tiene mayor poder para predecir pronóstico o para decir mortalidad? Como lo hizo Zunkeller de alguna manera, en que nos clasifica de esta manera la información. Pero ahora lo vamos a relacionar contra lo que tenemos aquí con nuestro presidente Fujimori. Y observen la desviación de la línea media, cómo viene hacia acá la línea media desviándose, cómo está cayéndose. Entonces, la desviación del septum mayor a 5 milímetros nos dio una supervivencia del 25%, y mayor desviación del septum asociada al hematoma subdural, cero de supervivencia. Es evidente que tenemos problemas. Hagamos el ejercicio de 1 centímetro, podemos ver, vemos aquí que tiene casi 1 centímetro, entonces ya con esto nos está avisando de que tenemos una pobre sobrevida en este paciente con este hematoma subdural. Es evidente que vamos a tener problemas. Y ahora veamos a clasificar por estructuras borradas. Aquí tenemos borradas las cisternas, esta ya clasificación de la cerebral media. Todo nuestro Fujimori estaría tuerto, no, estaría ciego como lo estamos viendo aquí, aunque tengamos situación de la línea media. Igual lo tenemos en este sitio. Entonces, veamos densidades y empecemos a ver los focos. Estos son líquidos cefalorraquídeo. Es 4 lo que tenemos adentro del ventrículo. Ahora tenemos 24, lo que estamos viendo en el parénquima, y 35 en las zonas hipodensas, 80 en el hueso. Entonces, veamos aquí la dilatación de la línea media. Inversamente proporcional al resultado, tracemos una línea de extremo a extremo del hueso, tomamos lo que está en el septum pellucidum, que estamos viendo aquí, sería nuestra línea para tratar de medir la desviación como lo haríamos nosotros totalmente. Entonces, ahora hay algo más, tenemos que buscar sangre. Y la clasificación de Fisher, que inicialmente se utilizaba para los aneurismas, ahora la vamos a utilizar en esta modificación que tenemos. Esta información nos proviene de Franco Servaley. Franco nos ha dicho que tiene cierta relación el hecho de que tenga sangre el paciente en lo que estamos viendo en esta información. Entonces, vean cómo los odds ratio, el intervalo de confianza, es amplio, amplio como estamos viendo, pero la P es significativa. Entonces, podemos utilizar también esta clasificación para Torel. Entonces, ahora vamos a ver, como repaso final, esta es la línea media. Está la línea media en la mitad del cerebro, es la primera pregunta. Los hemisferios del cerebro parecen iguales, están similares los dos hemisferios, están borrados, se borró la sonrisa de Fujimori, la cisterna supracelular o pentagonal, se puede ver la cisterna, las 3 cisternas que identificamos. Está el cuarto ventrículo en la línea media, entonces tenemos que releer la tomografía uno a otro lado, izquierda a derecha, e ir brincando de un sitio al lado, de un hemisferio a otro hemisferio. Son grandes los ventrículos laterales y los surcos marcados. Nosotros como intensivistas o como médicos internistas tenemos que determinar la presencia no de hemorragia y agregarla dentro de lo que tenemos para utilizar la tabla que vimos anteriormente. Hay desviación de la línea media, responde esto a una necesidad urgente que hay que arreglar.
este autor nos dice, hay que hacer un checklist para que no se nos pase nada y enfocarnos fundamentalmente en la presencia de simetría de las estructuras cerebrales. Y la aproximación una es rever cada corte individualmente en su totalidad y luego por cada estructura anatómica que recordemos, que acordemos. Y la aproximación 2 podría decir, hay que concentrarnos en alguna estructura anatómica y seguirla por cada corte. Ambos métodos son efectivos. Tenemos también otra información, que esta sería la clasificación, el estadio 1, estadio 2 y estadio 3 de la presencia de lesión axonal difusa. Aquí tenemos puntos específicos de sangre que vimos y puntos específicos que tenemos enormemente grandes acá. Y esta lesión axonal difusa pareciera que fue estudiada de alguna manera en pequeños monos que los sentaron en alguna silla, les giraron la silla, les dieron vueltas en la silla y luego bruscamente se detuvieron. Ese mecanismo ocurre en pacientes que tienen accidentes automovilísticos, que son atropellados por accidentes automovilísticos. El hecho es que el estadio 1 involucra regiones parasagitales, como ven puntos aquí, en lóbulos frontales, lóbulo temporal periventricular. Estadio 2 afecta el cuerpo calloso y además áreas del estadio 1. El estadio 3 se comprometen áreas del estadio 2 y del estadio 1 y además hay áreas especiales en los pedúnculos cerebrales en la parte posterior, lemniscos y tracto corticoespinal. Entonces, veamos esta clasificación que tenemos aquí. Aquí ya tenemos un punto y aquí ya viene la mano del hombre para monitorizar la presión intracraneana, totalmente borrado, entonces estaríamos pensando que fue una lesión evacuada, como vimos anteriormente, entonces estaríamos hablando de una lesión 5 que teníamos acá, pero aquí hay otro cuerpo extraño, es un pedazo de hueso que quedó. Entonces, de esta manera. Pero luego viene el problema. Hablando de heterogeneidad, se compartamentaliza el cerebro. ¿De qué lado se ve más apretado el cerebro? Sí, de este lado, del lado izquierdo o del lado derecho. ¿De qué lado se ven más reducidos los ventrículos? Aquí lo estamos viendo. ¿De qué lado hay más ventrículo temporal abierto? Aquí lo tenemos. Entonces, aún así, aquí ya no hay, es una clasificación Lawrence Marshall 5, pero ahora lo que nos interesa es utilizar la tomografía como índice predictivo y como índice para hacer el manejo del paciente. ¿De qué lado hay más ventrículo lateral abierto? ¿De qué lado fue la cirugía? ¿Cuántos catéteres ven? Aquí lo estamos viendo. ¿Y cómo logramos hacer esto? Pues no solo con la tomografía, sino identificar otras estructuras con otro tipo de monitoreo para que podamos seguir al paciente, porque aquí tenemos, a pesar de la craniotomía descompresiva que se hizo, tenemos una zona comprimida, un catéter. ¿Cuál sería el manejo de este paciente? Pues hay que llevarlo, aproximarlo para ver si podemos sacar un poco de líquido y poder reducirlo. Entonces, el estudio de la tomografía posterior al traumatismo craneoencefálico debe realizarse con el fin de responder a diagnósticos de lesiones, orientar terapéuticamente, aproximarnos a la fisiopatología y ver la capacidad pronóstica. Entonces, les quiero pedir, por favor, si hay alguna duda, estamos para resolver el problema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Acuérdense ustedes que el banco de datos nos dio información importante y que Fujimori nos está dando forma de hacerlo. Tenemos aquí lo que nos dio el banco de datos en cuanto al trauma de cráneo. Fíjense cómo es que pareciera que es una U. Pacientes con buen pronóstico, solo 27%. Esto es, cifras dependen del manejo y de la calidad de la atención que brindemos a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Quiero concluir ya con esto, que el respeto a la imagen de un político solo tiene un fin didáctico, que la escala de Lawrence Marshall ha permitido unificar criterios de severidad y pronóstico y que hay una escala más, que es la escala Rotterdam, que viene enseguida caminando a tener mayor predicción pronóstica en cierto momento, porque agrupa la sangre del tipo del hematoma. El Zunkeler nos puede ayudar a evitar problemas mixtos y queremos codificar la tomografía en base a la plataforma como les explicamos. Al no tener integrado el concepto de correlacionar la clínica con el monitoreo, no podemos decir que nuestra tomografía vaya a ser la única herramienta. La tomografía es una herramienta, la calidad de atención se puede ver deteriorada porque el cerebro se puede compartimentalizar y la compartimentalización la vamos a determinar con estas herramientas pronósticas. Hay que reconocer a la neuroanatomía como nuestra mejor arma para definir el tratamiento. Muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Carmona. Y hoy voy a hablar sobre el manejo no quirúrgico de la hemorragia cerebral espontánea. Entonces, nuestros objetivos muestran las causas más comunes de AVC hemorrágico, cómo escoger los exámenes diagnósticos y cómo manejar los enfermos con AVC hemorrágico. Bueno, abro la presentación con el caso clínico. Un hombre varón, 52 años, negro, hipertenso, diabético, que presentó un cuadro agudo de hemiparesis à direita com afasia. Na emergência, apresentou uma crise convulsiva. Então, a admissão ocorreu isso e ao exame neurológico de imediato encontramos uma escala de coma de Glasgow de 14, uma confusão mental, uma hemiplegia direita, uma afasia, uma pressão arterial de 220 por 100 mmHg e glicemia de 325, INR de 2.1. Então, nós vemos que se parece um quadro de uma emergência neurológica e vamos falar sobre as causas de AVC hemorrágico. A hipertensão é a causa mais comum, né? Seguido da angiopatia amiloide, uso crescente de anticoagulantes, principalmente pela cardiologia, os anticoagulantes novos, os DOACs, a varfarina, e também ocorre, a vezes, uma violação dos critérios para a trombólise venosa, o que aumenta a chance de hemorragia. Os aneurismas, as malformações arteriovenosas e o uso e abuso de álcool. E na hemorragia, contra a ubicação, o putame ocorre mais frequente no seguido do tálamo, cerebelo e o ponte no tronco cerebral. O AVC hemorrágico é uma emergência neurológica, 15 a 20% dos strokes são hemorrágicos, há uma grave morbimortalidade e deve ser reconhecido rapidamente. Os exames de erecção são a TC e a ressonância nuclear magnética. E, obviamente, se pensando em um AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico, nós temos que fazer vários outros exames, como o hemograma completo, plaquetas, tempo de trombina, tempo de parcial de trombina e o RNI. A imagem é fundamental para o manejo deste enfermo e a escala de coma de Glasgow e sua avaliação diante do quadro, sempre fazendo o neurocheck, e o ICH score, que é muito importante para nós criarmos uma estratificação de tratamento, como vamos começar o tratamento deste paciente. Então, quando temos este enfermo, e nossos objetivos é um diagnóstico rápido e acurado, o controle da hipertensão é muito importante, o manejo da hipertensão é muito importante, a correção da coagulopatia, principalmente nos enfermos que hacen uso de varfarina, DOACs, rivaroxabana, dabigatrana, apixabana. As intervenções neuroquirúrgicas precoces sem necessidade, por exemplo, o neurocirurgião tem que estar muito cerca do enfermo, o equipo de emergência, neurólogo, neurocirurgião, é muito importante para ver se há uma necessidade de uma intervenção quirúrgica, fazê-la de forma mais rápida possível. E a avaliação se há risco de deterioro neurológico e expansão do hematoma,
más una preocupación para y una indicación de neurocirugía precoz y la neurovigilancia de la hipertensión cerebral. Entonces, la imagen de ese enfermo es una tomografía que é o padrão ouro, é um exame rápido, sencillo y de más bajo costo que la resonancia nuclear magnética. Entonces, vemos aquí una hiperdensidad en la región del tálamo y hay un efecto de masa y cómo hacer con ese enfermo. Lembrando que hay una hipertensión, una hiperglicemia, apresentou na sala de emergência, apresentou uma crise convulsiva, e então é um enfermo com várias complicações iniciais. Então, quando há uma hemorragia intraventricular, pode ocorrer na hidrocefalia e ocorre uma pior evolução desse enfermo. E também de acordo com o maior volume do hematoma, como vou falar sobre a ICU score. E o spot sign. Spot sign, vou falar mais adelante sobre ele. Spot sign é o signo que sugiere que o hematoma se pode expandir, empeorando o prognóstico. Hace una TC com contraste venoso e que ajuda os agentes hemostáticos, para se caso haja uma intervenção neurológica, uma intervenção neurológica precoce, com um catéter ou com a neuroquirurgia junto, pode ser útil o spot sign para mostrar onde está o vaso que está sangrando. Então, aqui há um spot sign, aqui há uma extravasiação de contraste, que é um sinal pontual, e ocorre em hemorragia intracranial aguda. Então, há e nós outros, a vezes o sangramento, o sangue, a hemorragia é pequena e nós outros, se injetamos o contraste no enfermo, temos que buscar o spot, que é muito importante para nós outros, o spot sign. E se associa, quando há um spot sign, se associa com risco de expansão do hematoma. Então, se há um spot sign, nós outros nos quedamos mais preocupados que vai ocorrer uma expansão do hematoma. Por isso, o uso da tomografia com contraste é muito importante. Bom, então, o ICH score são 5 componentes: a escala de coma de Glasgow, o volume do hematoma, a hemorragia intraventricular, origem, se é infratentorial ou supratentorial. Infratentorial, claro, há uma preocupação maior, a idade. Então, na escala de coma de Glasgow, 3, 4 pontos de escala de coma, já o paciente tem 2 pontos. 5 a 12, 1 ponto, 3 a 15, 0 pontos. O volume maior que 30 ml, 1 ponto, menor, 0. A hemorragia, se há hemorragia, 1 ponto. Se a origem é infratentorial, 1 ponto. E a idade maior que 80 anos, 1 ponto. Então, quanto maior o ponto num total de 6 pontos, 4 pontos, já temos uma mortalidade em torno de 97%. Com 1 ponto, 13%. Então, quanto mais pontos, mais o índice de mortalidade há um aumento. Bueno,
delante de una hemorragia intracerebral, nosotros vamos a buscar qué, dónde está el sangramiento, el volumen del hematoma, el score del AVC, si hay spot sign y si vamos a tener inicialmente la intervención primaria. Esa intervención primaria, la presión arterial, la glucemia, las coagulopatías, crisis confusiva. Entonces, la intervención, si hay coagulopatía, si hay hipertensión arterial, se va a encaminhar esse paciente para uma cirurgia precoce, ou se vai ser uma disposição de tratamento secundário. E se não, se está usando anticoagulante, se está usando antiplaquetários, se está usando heparina, o enfermo, antes de la hemorragia. E se há um tratamento secundário, por exemplo, o tratamento da glicose, tratamento da crise convulsiva, convulsão, controle da hipertensão arterial, se há obstrução das vias aéreas, se cai mais que 8 pontos na escala de Coma de Glasgow, e se há hipertensão intracraniana. Se há hipertensão intracraniana, quais são os manejos importantes para nós outros fazermos um controle da hipertensão para não haver um deterioro grande desse enfermo. Bueno, entonces, hay una intervenção primária. Nesse caso desse enfermo, lembrando que estava com a pressão de 220 por 100, o controle da hipertensão arterial, havia uma coagulopatia desse enfermo, 1.6, 1.7 de INR, e uma coagulopatia, e claro que se houvesse um aumento do hematoma, poderia evoluir para a cirurgia. Nesse caso, não creio que haja uma indicação para neuroquirurgia precoce. Então, fazendo uma encuesta, qual é o valor ideal da pressão arterial sistólica nas primeiras 24 horas, para nós outros baixarmos esta pressão sistólica, sabendo que é uma situação controversa, há vários estudos, os Interact falam muito sobre o manejo da hipertensão arterial. Então, temos que ter uma resposta da hipertensão arterial, como baixar essa hipertensão arterial. Então, esse estudo de como manejamos a pressão, eu puse esse estudo, é uma meta-análise de 2017, se não me engano, e como nós devemos baixar a pressão em uma hemorragia cerebral. Uma meta-análise e que mostrou basicamente que há vários estudos, o Interact, o ADAPT, o ATTACH-2, os estudos referentes ao crescimento do hematoma. Importante entender que nós sabemos que o manejo correto da pressão arterial não deixar que há um aumento do hematoma, o crescimento do hematoma, e que não há também, bajando demais a pressão arterial, não deve haver um deterioro neurológico precoce desse enfermo. Então, é muito importante e muito leve a linha que vai melhorar não deixar o hematoma crescer tanto, pero também não se pode piorar o quadro neurológico do paciente devido a um baixo fluxo cerebral. Então,
nessa meta-análise, surgiu que um paciente com pressão deve manter entre 140, 150 a 160, para enfermos que não há contraindicação de bajar a pressão, em enfermo que há 220 de pressão arterial sistólica. Então, a resposta seria qual é o valor da pressão arterial sistólica se houvesse um número da pressão, um valor del número, un valor de la yo colocaria em 140, 160 milímetros de HGI. Então, eu creio que é uma boa pressão arterial. Neste caso, outros casos vamos manejar de acordo com a pressão desse enfermo e a qualidade neurológica desse paciente. Então, o objetivo da hipertensão desse enfermo que a apresentação uma pressão de 160 por 90, uma pressão arterial média de 110. Uso del beta-blocks, de bloqueador de canais de cálcio, la betalol em bolos de cardipina, e o nitroprusiato com cuidado na hipotensão arterial. É um enfermo que tem que estar na unidade de terapia intensiva, obviamente, e esse paciente, o médico tem que estar à beira do leito para ver a baixa da pressão de forma bem despacita. O manejo de coagulopatia, esse paciente há uma alteração da coagulopatia, pode com INR 1.4 em uso de warfarin, podemos fazer plasma fresco congelado, 10 a 15 ml por quilo, vitamina K, concentrado e complexo de protrombina, e agente de recombinante F5-7A. El NOACS, nós temos uma grande ventaja atualmente porque há antídotos para dabigatran, que é o idaruximab, 2.5, e para rivaroxabana, apixabana e doxabana, o Andex XA. Então, nós podemos usar, embora é uma medicação muito cara para o Brasil, com certeza, não sei como está em México e Chile, então, para nós é muito caro. A convulsão, nós sabemos que com a convulsão piora, há um deterioro neurológico precoce, nós temos que controlar as convulsões, o uso de midazolam é importante, e nós usamos lá difenidantoína, 15 a 20 miligramas, em los estados epiléticos. Nós consideramos o status epilético no enfermo e usamos a difenidantoína, porque é um medicamento venoso e que nós podemos usar tranquilamente. Cuidado com a hipotensão e cuidado também com as arritmias cardíacas. Eu creio que é uma boa droga. Nós às vezes podemos nascer um ER à beira do leito, pelos enfermos com crises convulsivas, estados epiléticos não convulsivos, em caso de queda neurológica, não havendo outras questões para esse paciente está tão baixo na escala de coma de Glasgow. E, então, voltando, o caso clínico, esse enfermo, nós que controlamos a escala de Glasgow barrou, nós fizemos de 14 para 11, usamos na crise convulsiva, usamos a midazolam, usamos lá difenidantoína, fizemos o ABC, obviamente, para esse IV obstrução da via aérea, posiciona na cama, na parte cardíaca também. Usamos o nitroprusiato, a glicemia, corrigimos a glicemia com insulina regular em bolos, com glicemias de 4 em 4 horas, e como o INR estava 2.1, usamos plasma fresco
correlado 25 unidades por quilo. Esse é o caso 1. O manejo da glicemia, insulina regular, sacar todos os hipoglicemiantes orais. Não havia dito que havia uso de hipoglicemiantes, mas nós outros temos que perguntar sempre. E a glicemia capilar de 4 em 4 horas. E o caso 2, um homem diestro, 25 anos, sem antecedentes médicos, foi encontrado no banho de um ginásio com debilidade no braço do lado esquerdo, com disartria e apresentou uma crise convulsiva focal simples com melhora espontânea. Estava confuso e sonolento. Os exames neurológicos de exames laboratórios iniciais revelaram um reguento plaquetário normal, um perfil de coagulação e um cribado toxicológico negativo, ou seja, tudo normal. Uma pressão arterial de 160 por 90, uma glicemia de 132 e uma escala de coma de Glasgow de 12. Então, é um paciente um pouco melhor que o outro de los valores de hipertensão, glicemia e da parte de coagulação. Na tomografia de crânio, houve um sangramento na região temporal direita, com um efeito de massa, como o Dr. Carmona falou muito bem, havendo uma compressão do ventrículo lateral direito e um edema perilesional. Então, pouco depois da apresentação, ele se volviu mais letárgico, com episódios de bradicardia, até os 7 minutos sem hipertensão. O Glasgow, a escala de comando de Glasgow bajou de 12 para 10. E qual seria a primeira conduta desse caso, pensando em hipertensão intracraniana? Então, a segunda pergunta, esse caso, o paciente passou de, quase a primeira conduta, que seria primeiro, intubação orotraqueal, hipotermia moderada, neuroquirurgia, solução salina hipertônica ou manitol, ou a sedação profunda. A primeira, não que não vá ser as outras, mas a primeira conduta é importante. Então, havia uma rebaja baja da escala de coma de Glasgow para 7, uma bradicardia de 30 batimentos por minuto, não havia hipertensão e todavia não havia alteração respiratória. Então, a resposta que eu colocaria seria solução de salina hipertônica ou manitol. Vou explicar por quê. Então, o manejo. Já colocaria a solução salina hipertônica e, obviamente, já evaluaria para intubação orotraqueal, porque esse paciente houve provavelmente um signo de Cushing, uma tríade de Cushing, e que é uma bradicardia hasta 30, provavelmente com uma rebaja da escala de coma de Glasgow de 12 para 7. Então, seria a solução salina hipertônica com manitol, a intubação orotraqueal com sedação, analgesia, usando a escala de Behavioral Scale, unidade de cuidados intensivos, claramente, e a medição da PIC. É uma coisa importante. Então, esse paciente, ele havia uma YCH de 12, pero rebajou, houve uma piora da hipertensão intracraniana e
a pergunta que faço agora, é monitorar a PIC, né? Então, lembrando o conceito, né? PIC, pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos pressão craniana. A teoria de Morrochelli, o incremento do volume de um dos componentes intracraniales deve compensar-se com a redução de los demás. E os mecanismos de compensação são desplazamento do líquor e autorregulação cerebral. Então, autorregulação cerebral, por exemplo, um aumento da pressão de perfusão cerebral causa uma vasoconstricção, ocorre uma barra do fluxo sanguíneo cerebral e ocorre hipóxia. E essa hipóxia evolui para um aumento da PIC. E se não tratar a hipertensão intracraniana, há uma morte cerebral. A pressão parcial de CO2. Quando há uma hipocapnia, né, o pH2 baixo, há uma vasoconstricção, diminui o fluxo, há uma hipóxia, aumento da PIC, morte cerebral. Se há uma hipercapnia, aumento da pressão de CO2, há uma vasodilatação, aumenta um fluxo, há edema, esse edema aumenta a PIC e há a morte cerebral. E com a redução da pressão perfusão cerebral, há um aumento do fluxo cerebral, aumento do fluxo, edema e piora da PIC e morte cerebral. Então, essa autorregulação cerebral, nós temos que entender todos esses mecanismos que ocorrem na hipertensão intracraniana de acordo com a autorregulação cerebral. Então, esse enfermo houve um monitoreio da PIC, a PIC estava em 30, depois baixou para, o ideal seria mais ou menos abaixo de 20, usamos lá solução salina hipertônica 7.000%, 70 ml, pelo peso dele, e o sódio mantenemos em 145 a 150 milímetros por litro. Tentamos manter a pressão pressão cerebral, de perfusão cerebral 60 a 80 milímetros. Usamos lá a difenidramina para a crise convulsiva, se houvesse estados convulsivos não epiléticos, e iniciamos lá profilaxia para trombose venosa profunda. A PIC mantuvo entre 25 e 30, iniciamos uma hipotermia em conjunto, né? E iniciamos o contato com a neuroquirurgia para provavelmente evoluir esse paciente para um manejo quirúrgico, porque ele evoluiu mal. E para quando monitorar a PIC, né? El TC severo e Glasgow menor que 8, com TC normal, em caso de ele. TC severo e Glasgow menor que 8, com TC normal. Idade maior que 40 anos. Uma postura motora anormal é uma indicação de monitorar a PIC. Uma hipotensão arterial ao reanimar, é importante a medição da PIC. E os hematomas intracranianos pós-operatórios. É muito importante o manejo, o uso da PIC para manejar os hematomas intracranianos no pós-operatório, para ter um melhor ranking deste enfermo. E, para finalizar, os cuidados de enfermeria é muito importante. Sempre a enfermeria está responsável pela escala de coma de Glasgow, neurocheck, né? Os câmbios insidiosos e os câmbios dos signos vitais é muito importante. Os câmbios pupilares, para uma hérnia de uncus e outra hérnia, para intervenção precoce, neuroquirurgia ou neurológica intensiva. Os vômitos e a cefaleia é muito controverso, às vezes paciente sedado, confuso, como vai
entender? Pero a escala de behavior scale, muito importante para ter se o paciente está sofrendo, está sentindo dolor, né? E o tratamento da enfermeria para a hipertensão intracraniana, o posicionamento do enfermo, os cuidados hemodinâmicos, os cuidados respiratórios, o controle das convulsões, controle da temperatura, controle do ambiente, drenaje do líquor, controle das infecções e prevenção das demais complicações, né? A trombose venosa profunda, né? As embolias pulmonares. Então, é muito importante a prevenção das complicações. Então, para concluir a charla, a AVC é uma emergência neurológica, necessita de um manejo rápido da hipertensão arterial, glucemia e coagulopatia, e precoce, inteligente. Isso é mais importante. Não é somente baixar a pressão e controlar o crescimento do hematoma e não haver deteriorização neurológica. A neurovigilância contra a hipertensão craniana é fundamental. Não creio que todos os pacientes que estão em cuidados neurointensivos, todos têm a necessidade de fazer a neurovigilância. A neuroquirurgia, obviamente, precoce, se há uma necessidade de fazê-la, e evitar as complicações. É isso, muitas graças.
Leonardo, adelante, puedes contestar, por favor. Empieza tú primero y después contesto yo. Tá. Pode hablar? Sí, Leonardo, adelante. Sim. O manejo del edema cerebral, eu recomendo claramente de acordo com o caso clínico, pero nosotros preferimos aqui hacer la solución salina hipertónica, porque é um uso rápido e nosotros podemos haver uma melhora inicial del enfermo. Depois, hace la hipotermia moderada, a sedação profunda com tiopental e nós outros podemos ver uma, pero inicialmente a solução salina hipertônica, uso de uso de la solución más inicial. Voy a completar, tratando de complementar esa información. Las fases de evolución de la hemorragia cerebral espontánea nos marcan un sangrado inicial, una ruptura, después viene la presencia de sangre, la sangre puede aumentar en las primeras horas, primeras 3 horas un 36% de los pacientes aumenta la presencia de sangre, produce hipertensión endocraniana y posteriormente una gran edema. Específicamente un fármaco que reduzca en forma bioquímica el edema no existe, no se conoce. Son muchos los componentes sanguíneos. Aquellos componentes que reducen la hipertensión endocraniana podrían catalogarse al uso del monitor o la hipertónica. Yo prefiero la hipertónica 1000 veces. El efecto es más controlable. ¿Utilizan corticoides todavía, Leonardo? No uso corticoides, En ningún momento hemos utilizado corticoides, casi nunca los hemos usado, ya tiene tiempo que no los usamos, no hay ningún beneficio. ¿Tú monitorizas la saturación venosa yugular, Leonardo? Sí, no, nosotros claramente sabemos que la utilización de la saturación del bulbo jugular para entender el equilibrio de la perfusión cerebral y del metabolismo cerebral. Pero en condiciones puntuales, nosotros usamos la saturación venosa en bulbo jugular. Principalmente en el lado derecho y tal, pero es más para ver la perfusión, más en situaciones puntuales. No toda vez usamos la saturación del bulbo venoso y del bulbo jugular. El bulbo jugular es una medida que debe hacerse en forma continua, porque hay periodos en el registro que pueden pasar desapercibidos. Es una técnica frecuente de tener artefactos. Los artefactos van desde la posición de la cama, la elevación de la cabeza, el rotar la cabeza, la enfermera con la aspiración de secreciones. El catéter se desmoviliza frecuentemente. Esto quiere decir que cambia la intensidad de la luz, se pierde, se roza la pared, se pierde el registro. La recalibración 3 o 4 veces al día, no con el gasómetro común y corriente, se requiere un coxímetro. El coxímetro les va a dar la oportunidad de evitar artefactos. Como toda técnica de monitoreo, tiene sus desventajas y sus ventajas. La información que nos predice es especial, pero el problema es la heterogeneidad de las lesiones. El poder localizar una hipertensión endocraniana cuando ya se empieza a hacer global el efecto, podríamos tener información, ¿sí? Hay estudios que reportan su uso frecuente, pero no una relación directa de monitoreo y la mejoría con el pronóstico. ¿Cuáles son las medidas de elección para prevenir la tromboembolia, TDP en hemorragia intracraneal? ¿A cuánto tiempo se reinician anticoagulantes? ¿Quieres contestar, Leonardo? Nosotros, na hemorragia, 5 coagulopatia, depois de 24 horas, nós iniciamos a heparina de baixo peso molecular. Sem coagulopatia. E usamos também as medias. Yeah. Las medias de media compresión. Las medias de compresión, así es. Si nosotros también usamos las medias, reiniciamos inmediatamente la anticoagulación rápidamente. El problema principal que veo es que hay que estar cambiando porque de vigilancia diario de los uso de los
anticoagulantes y de los tiempos de coagulación, porque los pacientes en edad avanzada, y muchos de ellos, presentan activación de otros factores de coagulación. El tamaño del hematoma puede activar la reducción de plaquetas en forma sistémica o modificar los cambios en la coagulación. Entonces, el monitoreo frecuente de los tiempos de coagulación, diariamente hacemos una toma de muestra para ver los tiempos de coagulación, cómo se encuentran. ¿Preguntas? Kimberly, ¿están por ahí? ¿Nos podrían decir, por favor, si ya se conectó Mario? Me da mucha pena que no se pueda presentar. Pues si no hay más preguntas, quisiéramos nosotros darle las gracias al auditorio y dejarlos, lástima que no se haya conectado con nosotros el doctor Mario Canitrot. La sesión de él iba a ser interesante. Es importante saber que el manejo hacer un taller didáctico sobre la hemorragia subaracnoidea es útil. Hay mucha información sobre eso. Pueda que haya muchísimo más información nueva que está viniendo de primera orden por los manejos en embólico, por los manejos, perdón, me refiero a terapia endovascular cuando digo embólico, y por los manejos quirúrgico. Hay muchas medidas que se pueden utilizar. Pues muchísimas gracias por su participación. Le damos las gracias al doctor Leonardo Vaz de Melo por habernos dado tan didácticamente un caso clínico, como lo hizo de esa manera, y les agradecemos también desde México nuestra participación. Muchísimas gracias al doctor Alfredo Cabrera por su apoyo, y a Kimberly y a su compañía por esta satisfacción que nos brindaron al apoyarnos en la forma como lo están haciendo. Muchísimas gracias a todos. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.